Comentario de Isaías, capítulo 55, versículos 57. Capítulo 55. Aquí veremos la misericordia gratuita para todos. Versículo 1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En estos versículos podemos ver que obviamente está hablando de la salvación del alimento, no del alimento físico, sino del alimento espiritual que viene de la salvación, porque la salvación es por gracia, no se gana ni se compra, por eso no es por obras, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 6. Versículo 6 dice: y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Por eso es que la salvación no se puede perder, porque no es por obras, es gratis, porque ya Jesús pagó el precio. Si la salvación se pudiese perder, entonces hoy o en cualquier momento la podríamos perder y no nos daríamos ni cuenta que ya la perdimos. Si es que se pudiese perder, es decir, ¿cómo podemos mantener la salvación para no perderla en caso de que pueda perderse? Por obras. Y eso contradice la Biblia. Por eso es que los que dicen que la salvación se puede perder no entienden la Biblia, no entienden por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. No entienden la obra del Espíritu Santo. No entienden qué es ser salvos por gracia. No entienden qué significa la dádiva de la vida eterna. Comparemos y veamos esto último en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá dice que la paga del pecado es muerte, es decir, no podríamos ser salvos porque somos pecadores, pero Dios nos ofrece la vida eterna y por ende la salvación por una dádiva o con una dádiva, como una dádiva. Dádiva es dar algo sin hacer nada para ganar u obtenerla y sin merecerla. Ejemplo: si usted va por la calle y ve a un mendigo que está inválido y pidiendo limosna, si usted se apiada de él y le da dinero, se lo da sin pedirle que haga nada a cambio. Eso es la dádiva de la salvación y la vida eterna.
Pero muchos dirán, entonces, ¿por qué Dios nos pide que hagamos obras? Sí, Él nos pide obras, pero no para ser salvos o para retener la salvación, porque la salvación no la podemos ganar o merecer por obras. Por eso es por gracia. Las obras solo muestran nuestra fe, es decir, es consecuencia de la salvación, no para tener o retener la salvación, ya que las obras es consecuencia de la salvación. Tener una falsa fe indica una falsa salvación. Por lo tanto, aunque hagamos obras, no podríamos ser salvos, porque no somos salvos por obras. Somos salvos por fe, como dice Pablo. No es de todos la fe. Entonces, ¿cómo saber que tengo fe verdadera? Entendiendo primero lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que la fe es confiar 100% en lo que hizo Jesús para salvarme. Por eso Jesús dijo, consumado es decir, con su muerte en la cruz ya nada más podemos hacer para ser salvos, solo confiar por fe en que Jesús nos salvó, y confiar en Él es creer que la salvación no se puede perder. También muchos dicen, ¿y si pierde la fe, perderá la salvación? La fe verdadera no se pierde, porque entonces no era fe verdadera. Por eso hemos dicho, recuerde, Dios no puede ser engañado. Él sabe quién tiene fe verdadera y quién no. Él sabe quiénes lo negarán, como Judas. Obviamente Jesús sabía que Judas lo negaría, por eso sabemos que él no fue salvo. Aunque muchos evangélicos crean que fue salvo y después perdió su salvación. Lo dicen porque no entienden lo que dice la Biblia. Veamos ahora versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. 5. Y aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. Acá vemos una referencia y profecía a la evangelización mundial, empezando por los apóstoles, especialmente por Pablo. Ahora veamos versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Acá podemos ver el llamado de Dios a buscarlo mientras hay tiempo, a llamarlo porque después podría ser demasiado tarde. Comparemos con 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación.
pero se debe buscar a Dios con fe verdadera y verdadero arrepentimiento. Veamos ahora versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11. Así será mi palabra, que saldrá de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que envié. Versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Acá vemos que la palabra de Dios es como agua que hace germinar y producir frutos de la tierra y para producir semillas que dan fruto. Comparemos con Mateo capítulo 13, versículo 3 y 8. Versículo 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. Mateo capítulo 13, versículo 23. Versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Acá vemos que la palabra de Dios también es la semilla del Evangelio que sembramos. Pero veamos lo que dice el versículo 23. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, es decir, entiende la Biblia. Pero muchas iglesias que se hacen llamar evangélicas no entienden la Biblia y por eso no son salvas, porque creen que la salvación se puede perder. Leen la Biblia, pero no la pueden entender. Por eso siempre están buscando nuevas profecías o revelaciones, porque la Biblia no la pueden entender, porque aceptan doctrinas o creencias humanas.